Hola, doctor Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Veo que estás en el quirófano todavía o por ahí cerca. Sí, señor, aquí estamos. Muchas gracias, Bien. doctora Fernanda. Hola, ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Son las 6 en punto y bienvenidos a nuestra tertulia mensual Atarraya. Hoy con la grata compañía de una invitada muy especial y muy cercana a esta casa. En efecto, repasando notas, Ana Fernanda, encontré que en mayo del 22, es decir, hace un poco más de 2 años, casi 2 años y medio, tuvimos el privilegio de tenerte también acá en esta tertulia y unos meses después allá en el foro en la ciudad de Montería. Por lo tanto, es realmente grato contar nuevamente con tu presencia en la tarde de hoy y especialmente para hablar de un tema tan pertinente como es la competitividad del departamento de Córdoba. Con esta introducción, yo quiero darles a todos un saludo de bienvenida y presentarles también a la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, quien actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad. Ella es economista egresada de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Columbia. Fue codirectora del Banco de la República entre 2013 y 2021 y previamente se desempeñó como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Ha recorrido en su carrera profesional cargos relacionados con el mercado financiero colombiano. Fue directora de regulación financiera, superintendente delegado adjunto de riesgos de la Superintendencia Financiera y pasó la primera parte de su carrera en el Banco de la República en varias calidades relacionadas con el desarrollo del mercado local de capitales y la regulación cambiaria. Es adicionalmente miembro de varias juntas directivas. Mil gracias, doctora Ana Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Muy contentos de tenerte esta tarde en esta tertulia. Es la casa también tuya, como lo sabes, y estamos muy a la expectativa de escuchar tu presentación y tus comentarios. Mil gracias y bienvenida. Jairo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ti, a Liliana. Yo muy feliz de acompañarlos. En efecto, esta es una organización como muy cercana a mí y en consecuencia hoy en día ya al Consejo Privado. Uno, porque los quiero mucho, pero además porque para nosotros en el Consejo, eh, pues parte de las cosas que buscamos hacer es que utilicemos la información que tenemos en los ámbitos regionales. Nosotros, Colombia tiene una característica que yo creo que a veces se convierte como en también en una excusa para las formas en que sostenemos los diálogos. Vimos diciendo que este es un país de regiones, pues yo creo que todos los países de alguna manera son constituidos por sus regiones, pero lo cierto es que nuestra población urbana es una población dispersa, y la rural más, pues. Y eso hace que nosotros tengamos unos retos como país un poco distintos que países que tienen concentradas sus poblaciones en sus capitales y en los puertos, por ejemplo. Nosotros tenemos unas densidades urbanas importantes, pero distribuidas a lo largo de muchos centros urbanos. Por eso siempre, pues ustedes ven esas mediciones del DANE de las 23 áreas metropolitanas. Eso tiene su encanto. Tenemos entonces muchos sabores regionales, etcétera, pero tiene unos retos profundos porque eh, pues lo cierto es que existen las economías de escala y las economías de aglomeración y por lo tanto pues el hecho de que nosotros no tengamos eso nos impone un reto adicional, que tiene un lado positivo, que es la riqueza de todas las vocaciones productivas que podemos encontrar a lo largo y ancho del país,
pero quiere decir que tenemos primero un diálogo de provisión de bienes y servicios públicos en una geografía que es además compleja, y segundo, tenemos que poner mucha gente de acuerdo. Y eso suena, creo que tenemos un micrófono abierto por ahí. Ya, listo. Eh, esa, el ponernos de acuerdo, y quisiera arrancar por aquí, porque de alguna manera me parece a mí que en Colombia hay unos lugares comunes a los que llegamos con frecuencia, como que tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, el Informe Nacional de Competitividad se llamaba Confianza para Crecer. Nuestro eje central era la confianza, pero de alguna manera, y entre otras la razón por la cual lo escogimos es porque creo que vale la pena poner de presente cosas en la mesa. La primera, nosotros somos un país desconfiado. Culturalmente lo somos, no solamente Colombia, la región también. Cuando nosotros hemos presentado pues, el informe del 2023, mostramos que cuando uno mira los índices de confianza interpersonal en el mundo, Colombia está muy por debajo del promedio mundial, o más vale, por debajo del promedio mundial y muy por debajo de los países OCDE. Si le quitamos Latinoamérica, si le quitamos a México y Chile y Colombia, esos países tienen un nivel de confianza interpersonal mucho mayor y creciente, nosotros mucho menor y estable. ¿Y por qué arranco por ahí? Arranco por ahí porque yo creo que es importante que de alguna manera todos pongamos de presente las cosas que son ciertas, pero que a veces nos gusta como romantizar. Nosotros no somos un país en el que confiemos los unos en los otros. Y eso tiene que ver con estos diálogos regionales, porque la confianza interpersonal disminuye en la medida en que haya más desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, no solamente nos referimos a desigualdad social. La confianza en términos generales se correlaciona positivamente entre personas o grupos de personas que nos consideramos similares. Por eso, fíjense, y aquí voy a hacer un comentario un poco con sesgo de género. O cuál, lo voy a poner en primera persona, ¿qué me abrió mis puertas laborales? Pero como ustedes no quieren saber, que a mí me gustara el fútbol. Porque una mujer joven, con que esta ya no soy yo, ¿no? Esto era cuando yo era joven, en esa época joven, eh, con, porque era muy come de años chiquita, llegar a un mundo masculino, porque todo el mundo macrofinanciero es increíblemente masculino. Yo tenía que buscar un punto de comunalidad con ese grupo de personas para que confiaran en mí, porque todo les daba, todo en mí era diferente. El fútbol para mí fue un gran abridor de puertas. Y bueno, donde además fueran hinchas del Cali, hecha. Hasta ahí llegábamos, superadas las barreras. Es un ejemplo tonto, pero espero que ilustrativo respecto de cómo las personas nos conectamos incluso por tonterías. Imagínense qué puede realmente hablar de que tengamos dos personas en común porque somos hinchas del Deportivo Cali, aparte del espíritu perdedor que nos acobije. Nada. Y sin embargo, eso genera confianza. Y como somos este país desperdigado en 32 departamentos con poblaciones urbanas dispersas, todas esas cosas van generando brechas entre los costeños y los cachacos, entre los paisas y los demás, entre los de aquí y los de allá, entre los ricos y los pobres, entre los estos y los demás acá. Y por lo tanto, eso hace que este proceso de ponernos de acuerdo sea increíblemente difícil. Y yo creo que es importante mencionar esto de primeras porque cuando les voy a mostrar cuáles son los resultados del departamento en términos de competitividad, superar estos obstáculos requiere una gran cantidad de trabajo común. Y pues claro, suena hermoso decir que tenemos que trabajar todos juntos, etcétera, pero lo cierto es que trabajar todos juntos es un dolor de cabeza. Y por eso es que países que tienen estructuras menos democráticas muchas veces avanzan más rápido que los que tenemos estructuras más democráticas. Entonces, pues todo aquello que le envidiamos a China, pues viene a costa de muchos valores democráticos. Y yo creo que es importante poner primero sobre la mesa que todo lo que les voy a mostrar hoy es superable, pero requiere muchos acuerdos. Y yo creo que esos acuerdos es mejor si los buscamos teniendo en cuenta que primero, la verdad sea dicha, es que no vamos a confiar los unos en los otros. Porque no vamos a superar estas brechas culturales de la noche a la mañana.
porque además los procesos políticos que hemos construido en Colombia nos llevan a que, por ejemplo, tenemos una elección para alcalde, una elección popular para alcaldes y una elección popular para gobernadores. Resulta que alcalde y gobernador pueden pertenecer a partidos distintos. Y en el mejor de los casos, solo eso, pueden ser enemigos acérrimos. Y además tenemos un gobierno nacional que además puede ir por otro lado completamente distinto. Y podemos tener que cualquiera de estas instancias además vaya en consonancia o no con el sector privado de la ciudad o de región de las que estemos hablando. Y cada vez que le ponemos una complejidad adicional a ese diálogo común, pues vamos a generar espacios de desconfianza. Y yo creo que es un buen momento en que todos de alguna forma digamos que no nos parecemos, probablemente no vamos a confiar los unos en los otros, pero si seguimos en ese equilibrio chiquito en el que a razón de esa desconfianza, entonces no generamos las instancias institucionales, discúlpenme la redundancia, para que lleguemos a los resultados que necesitamos, pues entonces sencillamente el país va a quedarse en una trampa de mediocridad en la que hemos superado muchas cosas, pero que realmente nunca alcanzamos los potenciales que tenemos. Y quería arrancar por ahí porque todas las demás historias son historias subsidiarias a que el problema que existe en Colombia es un problema de talento humano. Y no necesariamente porque estemos educados o menos educados o lo que ustedes quieran, es porque nosotros no construimos juntos, no nos soñamos por encima, nos ponemos muchas barreras nosotros mismos. Y una vez nos hemos imaginado la barrera, la plasmamos ojalá en un decreto de regulación, no hay nada que nos guste más. Y yo estoy segura que aquí todos están pensando, ay, si es que el gobierno. Pero resulta que nosotros, la sociedad civil, el tejido productivo, somos quienes damos pie a que esa sea la salida. Los gobiernos de las sociedades no son más que reflejos de nosotros mismos, reflejos de nosotros que siempre que desconfiamos y queremos que haya una regulación, que desconfiamos y queremos que alguien venga y nos vigile. Que como esto, ¿quién lo vigila? Es una expresión súper colombiana. Expresiones súper colombianas en las que ustedes no han pensado. Cuando yo llegué a Nueva York y fui, pagué por primera vez un montonísimo de plata para pisar el apartamento que me iban a alquilar. Entregué un cheque gigantesco y claro, cuando llegué al apartamento, yo estaba muy angustiada porque era toda la beca del Banco de la República, 3 meses de beca del Banco de la República, yo se les entregué al broker. Conseguir un apartamento en Manhattan es más difícil pues que conseguir marido, es muy horrible. Y me dice mi mamá, y me imagino que te dieron recibo. Y yo, no, a mí no me dieron recibo. Pero además, ¿y si me hubieran dado recibo, qué? Pero claro, para mí fue una cosa muy evidente de la manera en que nosotros pensamos aquí, un montón no, le damos un montón de valor a unas cosas que en realidad no las tienen, a que llenemos un montón de formularios, a poner la cédula y la ARL en los libros al entrar a los edificios, en un montón de en que le reviso el bolso, por favor. Me imagino que a todos les ha tocado entrar a que uno le revisen el bolso. ¿Qué se esperan encontrar? Me muestra la factura a la salida. Cuando usted me acaba de ver pagar en la caja, ¿qué me voy a haber robado entre la caja y hoy? Todas esas cosas hablan del tipo de sociedad que somos, de lo desconfiados que somos, de la manera en que de alguna manera le pedimos queremos que haya un adulto en la habitación que nos regule y nos vigile, pero luego nos quejamos de cómo el adulto en la habitación nos regula y nos vigila. Y toda la historia que les voy a contar de competitividad, al final del día, aterriza en que tenemos que ser mejores. El gobierno no, el vecino no, yo tengo que ser mejor. Tengo que ser más innovadora, más creativa, me tengo que sentar en mesas donde tengo aún mucha resistencia, tengo que ser capaz de construir puentes pragmáticos, de operar con gente con la que no estoy de acuerdo. Porque si no, pues el resultado en el que nos vamos a seguir moviendo es un resultado que no es malo, pero es mediocre para las cosas que podríamos hacer. Y con eso de abre bocas, entonces paso a la presentación. Y por favor necesito que alguien, porque voy a dejar de verlos mágicamente en 2 segundos, entonces necesito que me confirmen que me ven. Ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Y arrancar, vamos a ver si yo soy capaz de que ustedes vean este video, porque la tecnología tiene su forma de no funcionar cuando uno la pone. Pero este es un índice de productividad total de los factores. Esto es como nosotros los economistas simplificamos el mundo para decir cuánto nos rinde el esfuerzo que hacemos.
Los factores son ese esfuerzo, el capital y el trabajo. Normalmente así reducimos los economistas el mundo para poder entenderlo. No es que seamos burros, se los prometemos. O bueno, algunos sí, con seguridad yo, pero es la manera en que entendemos el mundo. Y luego vemos cuánto producto se genera con esos recursos que invertimos. Literalmente, la productividad total de los factores es una manera de entender cuánto nos rinde cualquier cosa. Si producimos pan, lo producimos con tantos huevos y tanta harina, pues si producimos más pan con los mismos huevos y la misma harina, quiere decir que la productividad total de los factores es mayor. Toda esa cantidad de numeritos que ustedes acaban de ver es porque fuimos y volvimos a volver. Pero este es un índice donde ponemos a 1990 como la base 100, solamente para darnos cuenta que en 2022, esto tiene todavía algo de rezago, son datos del Board Conference Room, nuestro índice va en 88, es decir, nosotros somos menos productivos hoy de lo que éramos cuando arrancó o previo al proceso de apertura económica. Esto quiero decirles, no me refiero a que el proceso de apertura o que la apertura nos haya hecho menos productivos. Quiere decir que a lo largo de estos 30 años nosotros no hemos logrado ser aún más productivos. Y a pesar de que hemos crecido y hay muchas cosas que han ocurrido positivas, cuando miramos cómo nos rindió frente al esfuerzo que invertimos, ¿qué pasó? La productividad total de los factores no nos sumó. Para nosotros los economistas, una de las maneras en las que miramos del mundo es decir, cuántos factores invertimos y ahí en una ecuación de un señor muy importante para nosotros hay una letra A, que es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es la manera en que, ¡pum!, tenemos cosas ingeniosas. De repente pasamos eh, de los bueyes al tractor. De los bueyes al tractor hay un cambio tecnológico. Entonces ahora invertimos y sacamos muchísimo más porque al tractor le rinde más que a los bueyes. Pues ese cambio tecnológico es lo que debería estar guiando esta productividad total de los factores y uno debería esperar que uno crezca o porque metió más capital, invirtió más, o porque metió más trabajo, hubo más personas trabajando en la fuerza laboral, o porque ese cambio tecnológico vino con una varita mágica y te hizo que todo rindiera más. Pues a nosotros ese cambio tecnológico, en lugar de sumarnos al crecimiento, nos resta. Lo que ha generado el crecimiento en los últimos 30 años en Colombia ha sido positivamente la inversión, el capital y el trabajo en buena medida, porque por mucho tiempo hemos tenido una población que llegaba, que crecía, la población en edad de trabajar crecía, porque todavía no hemos acabado de disfrutar, estamos llegando a nuestro pico del bono demográfico. Pero parte de la razón por la cual arrancamos por este slide es porque eso, que la población creciera y que la población en edad de trabajar creciera, va a dejar de ser cierto y va a dejar de ser cierto más rápidamente de lo que esperábamos. Entonces, el gran reto que hoy tenemos todos es que esta productividad aumente. Y para que ustedes se den cuenta, en ese mismo periodo de tiempo, China, que era un país emergente con enormes niveles de pobreza y de atraso, pues en ese mismo periodo de tiempo pasó de 100 a 175. Y tenemos otros ejemplos, India, Pakistán, en fin. Por ejemplo, Argentina, que es un gran desastre macroeconómico, no lo es tanto en cosas más micro, sectoriales, donde vemos que tiene unos niveles de productividad mayor que los que tenía hace 30 años. Ese entonces es el reto. Y toda esta historia de competitividad es una historia, espérense porque yo quiero salir de aquí y no estoy pudiendo. Vamos a ver si soy capaz. Denme un segundo, voy a pasarme a esta para hacerlo manualmente. Toda esta historia que nosotros vamos a ver aquí de competitividad no es nada distinto a cómo somos más productivos. Porque la competitividad lo que hace es que darnos base para que logremos, hacer eso. Yo me voy a saltar estos porque quiero ir derecho a los resultados del departamento. Así es como construimos el índice departamental de competitividad. No solamente les estoy presentando el departamental pues porque esa era la visión que teníamos, sino también quiero decir que el de ciudades, que también lo producimos, a mí no me enamora tanto porque yo creo que la forma en la que estamos mirando la competitividad de las ciudades quizás no reúne los elementos en que una ciudad tiene que ser competitiva, pero para la región, para el departamento, nos parece que estos pilares sí recogen los elementos que uno tiene que mirar sobre qué nos puede hacer más productivos. Tenemos un conjunto de pilares que llamamos las condiciones habilitantes, donde tenemos las instituciones, la infraestructura, la adopción tecnológica y la sostenibilidad ambiental. Tenemos otro que para mí estas sí que me parecen a mí las condiciones habilitantes, que son las de capital humano, salud, educación básica y media, que va hasta que terminamos el colegio.
y lastimosamente arranca en primaria. Esto no arranca con educación en la primera infancia porque no tenemos esos datos a nivel nacional y estandarizado, y educación superior y formación para el trabajo. La educación superior es como nosotros denominamos a los que se educan para ser profesionales. La educación o la formación para el trabajo recoge otro tipo de formaciones vocacionales, de destrezas, capacidades técnicas, tecnológicas, llámenlas ustedes como quieran. Luego tenemos los mercados, ahí tenemos el entorno para los negocios, el mercado laboral, porque finalmente pues es un mercado, el sistema financiero, porque ahí es donde vamos a buscar no solamente financiación, sino también distribución de riesgos y el tamaño mismo del mercado, y finalmente el ecosistema innovador, donde tenemos dos pilares, el de sofisticación y diversificación del ambiente productivo y la capacidad innovadora. Y la idea hoy es mostrarles los resultados generales y hacer zoom en algunos de los pilares, no en todos, pero le decía yo a Jairo que pues yo les dejo esta presentación para que ustedes después la examinen como quieran. Lo que pasa es que si entro en todos los pilares los duermo porque son un montón de indicadores cada uno de ellos. Entonces, así es como se ve hoy en día el índice. Yo sé que lo primero que uno hace es ir a mirar el ranking. ¿Dónde estoy en el ranking? Entonces, pues en el 2024 aparemos de puesto 23 y entonces eso genera ya todo tipo de reacciones. Pero lo cierto es que la manera en la que nosotros creemos que el índice se debe utilizar es fundamentalmente para que una vez se haya pensado en cuál es la estrategia competitiva del departamento y ojalá más allá de la región, aquí hay una batería de indicadores que uno puede escoger para guiar esa apuesta. Es decir, si yo tengo una apuesta competitiva en la que este departamento va a ser un gran departamento, por ejemplo, de conservación de la biodiversidad, porque ese es el gran activo que tiene el departamento, como puede ser el caso de los departamentos selváticos o del Chocó mismo, con su, pues como biodiversidad además pacífica, que es muy particular y muy rica. Esa apuesta, pues el pilar de sostenibilidad ambiental es notoriamente más importante que la apuesta, no tengo idea, de sofisticación y diversificación, porque yo no estoy haciendo una apuesta industrial, por ejemplo, en esos departamentos. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que escoger una apuesta y educarla con el índice, o es que aquí tienen una gran cantidad de información que es útil, pero que pensar que el objetivo es ser el número 1 o el número 4 o lo que sea, no es en realidad lo que es más enriquecedor de este índice. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en algunos de los pilares. Ustedes pueden ver ahí varias cosas. La primera es, pues, cómo se ve el ranking en cada uno de los pilares. Y pues sí, eso sí nos dice más o menos en términos relativos con el resto de los departamentos cómo estamos. Pero pues parte de las cosas que yo quiero resaltar en este primer slide es que cuando uno mira el promedio de los últimos 5 años de este indicador para todos los departamentos, el puntaje promedio total de todos los pilares en los últimos 5 años de todos los departamentos es de 4.7. Esto quiere decir que Córdoba está un poco por debajo durante 2024, pero también quiero darles una idea de qué estamos hablando. No estamos hablando de un país cuyo promedio sea 9 y nosotros saquemos 4.47. Porque finalmente cuando hacemos un ranking, siempre habrá alguien de primero y siempre habrá alguien de último. Y si, por ejemplo, eso tuviera cero dispersión y estuviera en unos niveles muy altos, pues yo digo, pues no, quizás no nos tendríamos que preocupar de mucho. Pero lo cierto es que nosotros estamos en una circunstancia en la que el benchmark mismo es complicado. Es decir, el promedio de todos los departamentos para todos los indicadores es un puntaje más vale bajo, y en algunos de los pilares es terriblemente bajo, y ya entonces vamos a entrar nosotros a mirar dónde tenemos fortalezas. Y voy a decirles una cosa súper antipática, y es que el pilar donde aparece la mayor fortaleza, que es ese puntaje de 6.62,
para educación básica y media. Ese es el pilar en el que el promedio le va mejor a todos los departamentos. Si no estoy mal, el promedio para toda Colombia es de 6.26. Pero ese pilar nos dice poco, porque cuando nosotros miramos cómo nos van las pruebas PISA y cómo realmente sale la gente educada, con qué armas sale a enfrentar el mundo, la respuesta es con malos instrumentos, con pocas herramientas. Sin embargo, pues parte de lo que vemos es que eso, la forma, los datos que tenemos para medirnos no son los mejores datos, producimos los datos que no son, porque fíjense que si así sacamos 6.6 sobre 10, lo cual en principio es una buena calificación teniendo en cuenta que el promedio total es 4.7 sobre 10, pues algo nos falla con las mediciones y eso es también parte de los diálogos en los que nosotros queremos participar. ¿Cuáles son los pilares donde vamos a llamar la atención? Y ahora veré si son algunos más, algunos menos. Adopción TIC, donde tenemos un puntaje muy bajo, un 2.96, pero de nuevo, ahí estamos en el puesto 24 de 32, pero el puntaje promedio durante los últimos 5 años para todos los departamentos, si no estoy mal, es 2.04. Es decir, este es un mal vecindario, ¿sí me explico? Aquí estamos todos ciegos y un poquito menos ciegos, pero realmente todos los departamentos de Colombia tienen problemas en este eje. El sistema financiero, donde vamos a hacer alguna mirada para ver cuáles son las variables donde más peso tenemos hacia abajo. Ahí hay un 2.38, tampoco es un pilar en el que al país entero le vaya muy bien, pero en nuestro caso pues nos dejan el puesto 27. E innovación, es innovación, perdón, donde nos va, yo les mentí, en adopción TIC el país saca 3.4 en promedio, estamos un poco por debajo. En innovación es donde sacamos 2 y en el caso de Córdoba sacamos 1.37. Y pues evidentemente hay muchos retos en sostenibilidad ambiental, el departamento tiene un buen puntaje y ya vamos a ver entonces esto cómo se ve con un poquito más de zoom. En adopción TIC, y como les digo, ustedes van a tener esto que les voy a presentar para adopción TIC, que se me fue una, perdón, lo van a tener ustedes para que pueden escudriñar todo lo que quieran, porque a mí por lo menos me parece que ahí hay información muy interesante. Entonces, ¿qué nos encontramos en adopción TIC? Que como les digo, es uno de esos pilares en los que decimos, aquí hay temas en los que tenemos que trabajar, porque mientras que en otros pilares yo digo, miren, la idea de que nosotros vamos a cerrar la brecha de sofisticación y diversificación, el número 1 en ese pilar es el Valle del Cauca. Yo no voy a acercar al Meta al Valle del Cauca y no tengo por qué, porque no tiene sentido que el Meta se vuelva un sitio de mucha industrial. Lo que debería ser es agroindustrial y quizás ahí no vaya a tener toda la sofisticación y diversificación que tengo en el Valle del Cauca o en Antioquia, y está bien. Como consecuencia, la idea de cerrar las brechas es otro de esos lugares comunes que yo combato porque maleduca, porque nos hace pensar que todos tenemos que ser iguales y no. Pero en adopción TIC, hoy en día sí tenemos que tener todos puntajes muy altos en esto, porque no importa lo que vayamos a hacer, si vamos a proteger la biodiversidad, o si vamos a generar una agroindustria, o si vamos a estar en una zona industrializada, pues nosotros necesitamos tener adopción TIC, porque hoy en día esa conexión digital es la manera, quizás la infraestructura más importante, que el pedazo de infraestructura, digamos, más que las carreteras, porque hay cosas que no tendremos que sacar por carretera. Para conectar a la gente que haga trabajo remoto no necesitamos necesariamente una carretera, pero pues en adopción TIC necesariamente tenemos que tener este tipo de conexión. Arrancamos de arriba para abajo. En uso de Internet, el puntaje 5.66. Nosotros tenemos un semáforo que hemos construido y que le hemos puesto unos colores como para significar dónde estamos. Y aquí, si ustedes ven, hay un cuadradito azul. Ahí también ven el promedio de los últimos 6 años para que se den cuenta si mejoramos o empeoramos frente a nuestra tendencia. En el caso del uso de Internet, tenemos un 5.66, pero mejoramos frente al promedio de los últimos 6 años. El ancho de banda de Internet, en cambio, no, en el mismo sentido, tenemos un 5.19 y fíjense que mejoramos muchísimo frente a ese promedio. No sé si todos lo ven aquí en este cuadradito azul. En el caso de programas TIC, y aquí yo quiero hacer caveats, este
la forma en que construimos el índice es como si cada departamento tuviera que existir subsistir por sí mismo. Y a mí no me gusta, francamente les digo. Yo no tengo problemas si no hay programas TIC en las universidades de Córdoba, siempre y cuando los jóvenes de Córdoba tengan muy eficientemente dónde ir a tener esos programas. Esa medición un poco más holística nosotros todavía no podemos hacerlo, así que igual medimos cuáles son los programas TIC que hay en los programas de educación superior del departamento. Ahí tenemos un 3.27, disminuimos con respecto a los últimos 6 años. Matriculados en programas TIC aumentamos, pero es un 2.48. Todos estos son indicadores que están en el terreno rojo. Yo les repito que esta es una puntuación sobre 10. Penetración de Internet de banda ancha. Tenemos un 1.99, estamos en el puesto 25 de 32 departamentos. Claramente aquí tenemos un problema serio de conectividad digital. Más allá del talento humano, que como les muestro, pues en graduados en programas TIC tenemos un 1.40 y además un progreso sí, pero muy menor con respecto al promedio de los últimos 6 años. Y hogares con computador, portátil o tablet, tenemos un 1.33 y caímos respecto a los últimos 6 años. Entonces, aquí yo creo que realmente, sea cual sea la apuesta competitiva de Córdoba, y yo pues al final les daré mi opinión de dónde deberíamos estar concentrados ustedes en términos de sus apuestas productivas y dónde creo que hoy no lo están y debería haber una reflexión estratégica seria de toda la comunidad académica, productiva y de política pública del departamento. Pero esta va a ser una condición habilitante para cualquiera sea la apuesta en la que quieren trabajar. Entonces, pues aquí hay unos temas en los que dependen, sí, mucho de la política pública, pero la academia también está llamada a ver cómo es que reevalúa la pertinencia a los programas de educación en los que se están enrutando a los jóvenes. Yo sé que a todos nos gusta pensar en la libertad y que las personas estudien lo que quieran, etcétera, pero lo cierto es que las promesas de valor que les hacemos sobre toda esa población más joven es muy importante. Y la promesa de valor en estos programas TIC es infinitamente mayor que en muchísimos otros programas de educación superior donde tenemos una alta concentración de formación en el país y donde yo francamente creo que lo que estamos concentrando es un cheque de frustración futura gigantesco. Educación básica y media, como les digo, este es uno de esos pilares donde hay un puntaje que se ve bien, que se compara bien, en fin, como que uno dice, bueno, aquí estamos bien, pero este sí que es un mundo en el que estamos midiendo la tierra de ciegos, porque en educación básica y media, como país, hacemos una tarea pobre. Seguimos teniendo unos puntajes muy pobres en las pruebas PISA, que al final del día lo que nos dicen es cómo es que van a salir a competir nuestros jóvenes contra los del resto del mundo. Voy a arrancar de nuevo de arriba hacia abajo y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguien me tiene que soplar porque yo no los veo. Cobertura neta en educación media. Educación media son esos 2 últimos años de colegio y se llama neta porque ahí revisamos solamente los muchachos y muchachas que están en esos años a la edad en la que uno debería estar en esos años. Entonces, si uno tiene 25 años y está en décimo, uno no es parte de la cobertura neta porque no debería estar cursando ese grado, debería estar ya en su educación superior. Ahí tenemos los mayores puntajes, tanto en la cobertura neta en la educación media como en la cobertura neta en la educación superior. En educación primaria nos va un poco peor y disminuimos con respecto a los últimos 6 años. Y lo mismo también en la cobertura neta de educación secundaria. Entonces, ahí ya hay algo que nos debería estar preocupando y es que no estamos llegando a todos los niños que deberíamos llegar. Este es un problema nacional. Nosotros lo llamamos, ustedes no me pueden ver, pero es como un diamante. Nos engordamos en educación entre primaria y secundaria, donde mayor cobertura normalmente tenemos. Venimos de no tener muy buenos datos de primera infancia. Ganamos algo de cobertura en educación primaria, ganamos la mayor cobertura en educación secundaria y luego la perdemos en educación media y definitivamente tenemos muy poca cobertura en educación superior, donde el promedio nacional es del 33% apenas. En educación media llegamos al 47%. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Pues porque ese 780 es en educación media, ese 787 que no parece un mal puntaje, estamos hablando de un 787 y de ser el departamento número 3 entre 32 en un país donde el 53% de los muchachitos y muchachitas no están atendidos por esa educación media. En relación a estudiantes docentes hay un 6.72. Hoy aquí uno siempre quiere que haya menos estudiantes por docente, es decir, que los docentes atiendan cada vez más niños, menos niños, perdónenme.
Sin embargo, este es este tipo de cosas en las que vamos a tener un reto a futuro, porque la tecnología podría hacer que uno pudiera tener excelentes docentes con más estudiantes a cargo y que esos niños estuvieran mejor educados que sencillamente esta relación cuantitativa, pero pues el índice no tiene ni esa capacidad, ni ese es el modelo educativo que ha asumido Colombia. Nosotros seguimos teniendo un modelo educativo donde esa relación estudiante-docente sigue siendo relevante porque no hemos hecho una transformación tecnológica que nos haga soñar con lo otro. Tenemos los docentes de colegio oficial con posgrado. Este es un indicador que típicamente se relaciona con la calidad. Y ahí pues también, aunque hemos mejorado, pues estamos en un 6,47. Y aquí vienen los que son más dolorosos, que son los puntajes de las pruebas Saber 11 en los colegios oficiales. Ahí empezamos a tener ya algo de información de calidad. Más que el 6,36, aquí quiero llamarles la atención que las pruebas de este año reflejan una mejora sustancial respecto del promedio de los últimos 6 años. Y la otra cosa que quiero mostrarles es que cuando miramos la prueba del Saber 11, que está 2 más abajo, no sé si la ven, la que me da 5,99, fíjense que ahí estoy en esa prueba Saber 11 mezclando oficiales y privados. Esto para resaltar que los privados aquí están jalando hacia abajo el puntaje de los oficiales. Muchas veces pensamos que la educación pública es la culpable o la que lleva los rezagos en todo, y por lo menos en los resultados de este año en Córdoba, eso no es así. Las pruebas de Saber 11 totales están por debajo del puntaje que obtenemos en colegios oficiales. En deserción escolar, en educación básica y media, hay un 6,30, pero muy preocupante. Estos datos son bastante peores que los que hemos tenido en el promedio de los últimos 6 años y concuerdan con la información que recibimos más arriba, de la cobertura neta en educación primaria. Y esa cobertura neta en preescolar está en 5,41, pero repito, acá como es un embudito donde cuando empezamos pocos, si ustedes me preguntan a mí, es quizás el dolor más grande que tiene todo el sistema educativo colombiano, y es que nosotros no atendemos a la totalidad de los niños tempranos. Incluso esa cobertura neta en preescolar ya arranca con niños que tienen 7 años, es decir, de 0 a 5, que nos han dicho en todos los tonos es quizás el momento más relevante de la formación. Nosotros no podemos ni siquiera medir cómo están los diferentes departamentos. Este señor no me está haciendo caso en un segundo. El sistema financiero. Les decía yo que este es un pilar en el que tenemos un mal puntaje, pero pues aquí yo creo que lo interesante es ver de dónde resulta el mal puntaje. Entonces tenemos una baja cobertura de establecimientos financieros, pero hoy en día donde tenemos tanta penetración digital, realmente yo no creo que lo importante sea tener presente a la institución financiera. Lo que sí es importante es el índice de profundización financiera. Entonces, fíjense que a pesar de que en cobertura, que es un muy mal puntaje, 3,89 es un muy mal puntaje, pero estamos por encima de los promedios de los últimos 6 años, para lo que eso en realidad nos importa es para que tengamos profundización financiera, es decir, cartera financiera, que la gente le preste en plata sobre su nivel de producto. Y fíjense que en ese sacamos no solamente un mal dato, 2,80, sino que está por debajo del promedio de los últimos 6 años. En cobertura de seguros es bajísima, ese 1,52 sobre 10 lo que nos dice es que estamos muy lejos de cualquier industria profunda, y en inclusión financiera 1,30. ¿Yo con qué me quedaría? Con que más que pensar en que tenemos que atraer más entidades financieras a la región, lo que tenemos es que pensar cómo logramos que estas personas se formalicen y tengan una inclusión financiera al sistema formal. En otras presentaciones a ustedes les dirán que se bancaricen. Yo detesto ese término porque esto no se trata de que el banco sea su puerta y su única atención en el mundo financiero. Hay otros establecimientos de crédito que no son bancos, hay billeteras digitales hoy en día que pueden atender por lo menos uno de los servicios parciales más relevantes de punto de entrada al sistema financiero, como son los pagos digitales. Y además, porque si les digo bancarización, les estoy dejando por fuera los seguros. Y los seguros son una de esas maneras en las que uno resuelve muchísimas fallas de competitividad y productividad. Y en el caso de Colombia tenemos niveles de penetración muy bajos para todo el país. Innovación, que como les comentaba era otro de esos pilares en los que no nos va muy bien, y voy a arrancar de nuevo de arriba hacia abajo.
En sinergia de la investigación, ¿cómo es que se trabaja conjuntamente? Pues ahí hay más o menos un puntaje que está en amarillo, el 5.38. Pero luego cuando vemos cómo nos va en productividad, cuánto se produce por investigador, vemos que el dato es malo. En investigadores per cápita, malo. En investigación de alta calidad, malo. En inversión en ciencia, tecnología e innovación, malo. Revistas publicadas en Publindex no nos va tan bien. A mí, si me preguntan personalmente, la publicación en revistas, estamos obligados a tenerlas aquí porque esa es una manera en la que se mide la investigación. Pero si ustedes me dicen, me apuran a mí con qué deberíamos obsesionarnos con el indicador de marcas, patentes y diseños industriales. Publicar en revistas está muy bien. Yo sé que es el sueño de todo investigador de una universidad, pero publicando en revistas, a menos que el artículo del que se está publicando esté íntimamente relacionado con un problema del sector productivo, no va a hacer que la sociedad sea más productiva. En tanto que generar nuevas marcas y nuevas patentes genera valor agregado de productividad. Entonces, esto también de nuevo son datos en que, como les digo, el promedio nacional es de 2.04, el de ustedes era, si no estoy mal, de 1.6, creo. Así que también tenemos un mal benchmark nacionalmente. Estos son a grandes rasgos, pues como les digo, puedo mostrarles más pilares, pero quería solamente mostrarles pues en algunos donde veíamos las problemáticas y cerrar para ya pasar a tener una conversación con un par de reflexiones que nosotros hacemos normalmente en estos escenarios. Una, la gran preocupación por el sistema educativo. Este es un indicador de una encuesta que hace Manpower Group, donde le pregunta a las empresas cuáles no tienen o tienen dificultades más vale para conseguir el talento humano que necesitan. Colombia hoy tiene un 64% en esa respuesta. De hecho, discúlpenme, sí, es que yo no lo estaba viendo, pero yo sí decía es más alto. Es el 66% para 2024. Quiten 2021 porque aquí tenemos efectos de la pandemia y fíjense que de 2018 en adelante, este indicador lo único que ha hecho es crecer. Es decir, que nosotros de 2018 en adelante, no en lo que estamos es perdiendo la capacidad de darle a los muchachos las herramientas para tener la formación que les sirve al sector productivo. Entonces, acabamos en una paradoja brutal porque tenemos una tasa de nivel de desempleo estructuralmente alta, una tasa de informalidad altísima, una tasa de participación, sobre todo en el caso de las mujeres, muy baja, en la general no tanto, pero resulta que las empresas no están encontrando el talento humano que necesitan. Entonces, aquí tenemos un problema real de la manera en que la formación se da, no solamente en términos de calidad mientras estamos en el colegio, sino luego para esa educación superior y formación para el trabajo, porque es increíblemente impertinente. Y ya les voy a mostrar otros datos, creo, porque yo ya nunca me acuerdo cuáles, sí, aquí están. Estos son los matriculados en programas de pregrado. Entonces, ejemplos de lo que les estábamos mencionando. Necesitamos más personas que se vinculen a este sector de las tecnologías de la información, porque es un abridor de puertas, perdonen el invento de la palabra, y en Córdoba tan solo el 2% de los estudiantes de pregrado están en programas de formación TIC, mientras que en administración de empresas y derecho, perdónenme, yo bajo aquí, está el 31%. Yo quiero que solamente miren eso un ratico. 31%, cuando lo que vemos es que en esas dos tipos de carrera, en administración de empresas, en derecho, probablemente lo que estamos generando es profesionales, sí, pero de muy mala calidad, que probablemente habrían tenido un futuro muchísimo más productivo si hubieran estudiado en un técnico tecnológico desarrollo de software. Pero entre la obsesión que nosotros hemos generado de que solamente ser profesional en Colombia es casi que una aspiración social, no una aspiración pragmática de tener herramientas para la vida. Así como hay un sueño americano, hay un sueño colombiano. En el sueño colombiano es ser el primer profesional de la familia, por ejemplo, y tener una casa propia. Y en ninguno de los dos casos necesariamente estamos optimizando lo que eso en realidad implica para el bienestar de las personas, pero los volvimos mitos de los cuales romantizamos y hoy en día yo creo que son grandes limitantes para el proceso de incorporación de estas nuevas generaciones al tejido productivo.
La otra cosa que no está aquí resaltada es salud y bienestar. Yo quiero que se queden con ese 14% en la cabeza, por favor. Y de la misma manera que se den cuenta que en educación tenemos solamente un 12%, aunque a mí no me parece un dato malo, para serles franca, y está por encima de lo que veo en muchos departamentos. Pero no deja de ser complejo que las personas no se eduquen para educar en un país que tiene tantos problemas para la educación. Y cierro con servicios. Esta es una era donde los servicios van a ser muy importantes. Yo sé que hay una obsesión de ciertos grupos que dicen que es que nos estamos desindustrializando. Yo creo que una parte importante de ese proceso de desindustrialización viene de que cuando yo era chiquita, en una empresa se tenía que hacer la contabilidad, se tenía que hacer el software, se tenía que hacer todas las cosas ocurrían en la empresa. Con el tiempo lo que fue pasando es que nos fuimos especializando y entonces está Casa Limpia, que se encarga del aseo del edificio, está la compañía de seguridad tal cosa que se encarga de la seguridad del edificio, está la compañía tal cosa que se encarga de la contabilidad del negocio, está no sé quién que lo contrato para que sean mis asesores tributarios. Todas esas cosas fueron saliendo de la empresa, como si las fuéramos quitando pedacitos. Esas cosas que antes estaban en ese PIB industrial, hoy en día se cuentan en el PIB de servicios. La empresa, como la actividad empresarial de la empresa no se contrajo, sencillamente lo contabilizamos distinto y yo creo que eso es importante porque este sector de servicios hoy debería ser un gran motor de progreso para todos los departamentos. Y sin embargo vemos que así en este sector no estamos formando a la gente. Segundo tema que queremos resaltar, y por eso les hice quedarse con el 14% de que está estudiando en el sector de la salud. Estas son las proyecciones de qué le va a pasar a nuestra población por grupos etarios según las Naciones Unidas. 2021. Estos datos yo estoy ya segura que no solamente están obsoletos, sino que ya no nos reflejan la realidad, porque el cambio que se está dando en las tasas de natalidad es brutal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta población de 25 a 64, que nosotros estábamos esperando que llegara, esto es lo que se denomina un poco el bono demográfico, porque es el punto donde las personas que estamos en edad de trabajar participamos en la economía. El máximo de ese bono demográfico llegaba más o menos, si ustedes se dan cuenta, en 2050. Yo creo que esto va a pasar antes, porque porque esta población entre 25 y 64 no va a crecer en la manera en que estamos esperando. Esta población entre 0 y 24 va a empezar a declinar mucho más rápido de lo que estamos esperando y nos va a tocar empezar a graficar la población de gatos en el país. Esta población, que es la de 65 más, como proporción de la población, porque eso es lo que estamos viendo, aquí estamos en millones de personas, pero si lo viéramos como proporción de la población, va a ser muchísimo más grande. Esto quiere decir que todas las sociedades en el mundo van a estar relativamente más grandes, vamos a ser mayores en 2000 y en 2100. Pero además, si continúa esta aceleración en la caída de las tasas de natalidad, la proporción de personas que vamos a ser mayores va a ser muchísimo más grande. Y las personas que estamos más grandes tenemos ciertas cosas en común, como que nos duele todo, tenemos muchos achaques, y si algo necesitamos son profesionales en salud y sobre todo en salud geriátrica. Necesitamos notoriamente, perdónenme, me devuelvo, menos abogados, pero por el sueño de que no solamente vamos a ser el primer profesional del país, sino que además voy a ser abogado y me van a decir doctor, la probabilidad de que estemos formando un montón de muchachitos que van a terminar conduciendo transporte público, en lugar de ser fisioterapeutas y tener un modo de vida que ofrece unas grandes oportunidades de crecimiento, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y ojalá en Colombia, si nosotros decidiéramos aprovechar esta tendencia del mundo para convertir la economía de plata, en un sector que sea una apuesta productiva. En el caso de Córdoba, lo que nos encontramos es que hacia 2050, 1 de cada 4 personas será mayor de 60 años. Y yo quiero que por 2 segundos se imaginen lo que esto implica. Normalmente cuando se da esta estadística se da para hablar de la tasa de dependencia, para hablar de sistemas pensionales, en fin. Yo no quiero que pensemos en eso en este momento.
Yo quiero que pensemos en mí. Yo tengo 50 años y las cosas que yo hacía a los 25 años, hoy no las haría ni loca. Yo no tengo esa estamina ni esa capacidad. Y a hoy en día, cada vez que la semana pasada me la pasé como en 400 aviones y el fin de semana quedé noqueada. No tengo la capacidad de innovación, no tengo el amor por el riesgo. Muchas cosas que a los 25 o a los 24 años uno decía, pues qué caramba, si uno se equivoca, pues vuelvo a empezar, me cambio de carrera. Pero yo a estas alturas no tengo esa flexibilidad. Y por lo tanto, el hecho de que nuestra población esté pasándose hacia un peso mayor a grupos etarios mayores, si hoy no innovamos, quiero que pensemos cómo va a ser esto en 2050, porque las personas nos cansamos. Y eso quiere decir que tenemos que pensar en cómo vamos a cambiar los sistemas educativos, por ejemplo, para que no nos cansemos, para que tengamos otras formas de innovar, para que tengamos el cerebro más plástico de alguna manera, no perdamos plasticidad en el proceso de envejecimiento por el que todos pasamos, o que entendamos que parte de las razones que están detrás de esta caída tan brutal en la tasa de natalidad, porque ha sido brutal lo que ocurrió en 2024, está por fuera de las predicciones que se habían hecho para Colombia, viene de que las condiciones en las que le hemos dicho a las mujeres que tengan hijos, pues son realmente muy complejas. Si a usted le vamos a contratar menos, les vamos a pagar menos y luego los vamos a hacer trabajar el doble turno, como se denomina en la literatura de género, porque les va a tocar hacerse cargo de buena parte del trabajo del hogar, que es además no remunerado, y además todos los chistes van a ser de cómo es que ustedes joden más que mucho. Pues yo sospecho que ustedes también habrían dicho, hombre, de pronto yo no voy a tener hijos. Entonces creo que el mundo está abriendo la puerta a darse cuenta que en estos debates de género y de economía del cuidado hemos debido haber estado invertidos todos como sociedad, porque este no es un problema de nosotras las mujeres, este es un problema de la sociedad. Y se va a empezar a manifestar en que ya no es que vamos a no tener talento pertinente, es que no vamos a tener talento. Y yo creo que en el caso de los países que tenemos además una brecha tecnológica muy fuerte, es decir, nosotros no estamos recibiendo entrenamiento en inteligencia artificial ni en todas estas cosas fantásticas en las que está navegando el mundo desarrollado, pues esto va a ser cada vez más costoso. Y es costoso precisamente porque nuestros datos de productividad son muy malos. Ya se los mostré al inicio sobre la productividad total de los factores, pero aquí queríamos mostrarles cómo se ve el mapa de producción colombiano. Resulta que en Colombia el 96% de las empresas son micronegocios, o pequeños, o medianas, o micronegocios. Y muchos de ellos son informales. Y resulta que la diferencia o la productividad laboral de un micronegocio formal e informal, la diferencia entre los dos es un múltiplo de 5, es decir, un negocio informal produce 6.300 pesos por trabajador por hora, mientras que un micronegocio formal produce 30.800. Pero además hay más evidencias respecto de las economías de escala, de por qué realmente sí necesitamos que el tejido productivo colombiano se asocie. No estoy hablando de una cooperativa, estamos hablando de que tú y yo, en lugar de que pensemos en que tú tienes un negocio y yo otro, y tú pides crédito y tú pides crédito, seamos socios y tengamos entre los dos un solo negocio. Fíjense que no solamente crece la productividad laboral por tamaño del micronegocio a medida que aumentan los percentiles de ventas, sino que crece, pero brutalmente, cuando tienes más trabajadores frente a cuando tienes menos. Porque en una economía donde además hay tal cantidad de trámites que pertenecen a la formalidad, pues cuando eres muy chiquito, los costos fijos te devoran eh, y no te da la vida para ser muy productivo. Aquí tenemos unos datos sobre el PIB per cápita de Córdoba, que entre 2015 y 2022 creció en promedio el 7.6% anual. Esa no parece pues una mala tasa en términos nominales, pero eso que nos dice que a esa tasa nos tardaríamos como 18 años en alcanzar el PIB per cápita actual de Bogotá. Y de nuevo, esto no es porque queramos ser Bogotá, es para darnos una idea de cómo es que necesariamente tenemos que tener unas tasas de crecimiento mayor. Y esas tasas de crecimiento mayor deberían venir de estrategias en las que Córdoba aproveche
¿Cuáles son las acciones? Esa estrategia de competitividad que le va a permitir aprovechar la ola del cambio demográfico, aprovechar la ola del cambio climático y del cambio tecnológico para mejorar esos niveles de crecimiento. Por eso es que nosotros este año, en el Informe Nacional de Competitividad, al cual están todos muy invitados el 13 de noviembre, está enfocado en mirar hacia el futuro, en el futuro del mundo, para ver cómo nosotros podemos de alguna manera sumarnos a esa ola. Y por eso hablamos de prospectiva, de cuáles son esos escenarios, de cuál es esa visión de futuro de colaboración, que repito, parte de que aceptemos que es muy posible que no todos nos queramos y no todos confiemos, pero tenemos que hacer apuestas de largo plazo conjuntas. Y en la reflexión del 13 de noviembre lo que queremos es darles ideas de a qué podemos apostar. ¿Y con qué cierro? Con parte de las cosas en las que nosotros hemos venido trabajando. Y es que si ustedes miran un mapa político, quiero que se olviden por 2 segundos de lo que hace Córdoba, de lo que ha hecho históricamente. Pero miren un mapa político de Colombia. O si Fabia estás ahí, que te vi entrar y podemos proyectar uno. Si yo les muestro Córdoba, ¿ustedes qué tendrían que contestarme? ¿A qué se tendrían que dedicar? Esta es una región que debería exportar productos industriales al mundo. Toda esta historia de nearshoring, Córdoba. Estoy al lado de un puerto y de otro. Nearshoring. Ustedes están a una patada de la costa este de Estados Unidos. Y deberían tener una obsesión en pensar qué tuerquitas podemos hacer en Córdoba. ¿Las de qué industria? Y pensar cuáles son las instituciones educativas que tenemos que traernos o a Córdoba o que vamos a chuparnos de los departamentos aledaños, por ejemplo. Hay algunos que no están ahí pegados, pero que en todo caso tienen una gran cercanía como Santander. Ustedes sabían que Santander tiene, yo no sé bien cómo es el indicador, pero tiene más universidades per cápita que todos los demás. Bueno, pues ¿por qué no volvemos a Santander, nuestra super despensa de capital humano? Nos pensamos cuáles son las industrias que nos podríamos traer para decirles que vamos a llegar a Estados Unidos por barco en un boleón, con una huella de carbono sustancialmente distinta. Sí, tenemos que resolver un problema de energía que no es menor, pero esa debería ser la apuesta en las que estamos invertidos todos. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenemos de estar aquí donde están situados ustedes es enorme. Y eso nos implica desprendernos de muchas cosas y de muchas formas de pensar. Pero yo no haría más que trabajar día y noche en que toda la sociedad concurriera, en que esa es una apuesta en la que ustedes podrían tener modelos muy similares a los que tuvo Querétaro o Monterrey, porque están demasiado cerca del puerto para que tengan una apuesta que no utilice a su favor esa cercanía con la costa este de los Estados Unidos. Están muy cerca a Florida. Y ese es un centro de consumo muy grande. Ahora, hay otros centros de consumo, pueden también pensar el resto de Centroamérica. De manera tal que en estos cambios, una cosa que va a ser muy importante es pensar cómo encajamos. Y resulta que el mundo va a necesitar centros de producción más cercanos al consumo, porque tenemos que reducir las huellas de carbono, porque necesitamos centros de producción donde no haya cosas geopolíticas que sean tensionantes. Y en esa medida, vivir en Colombia, que somos absolutamente irrelevantes para el mundo, para las tensiones geopolíticas. Nosotros no estamos en el conflicto que si China, que si Israel, que no, nadie está pensando en Colombia en ese tipo de tensiones. Y eso nos hace ganadores porque no somos parte de este ajedrez geopolítico del mundo. Y por lo tanto, mucha de la producción podría venir a localizarse aquí sin que a nadie le genere una tensión de que vamos a cortar esta producción o la demás allá porque tú peleaste con tú y que Putin y que ni nada de estas cosas. Primero. Segundo, estamos muy cerca, así que reducimos sustancialmente la huella de carbono. Tercero,
Tenemos un reto enorme en este momento con el sector de energía, pero pues parte de invertirnos en que el futuro tenga más componentes industriales que el que estamos viendo hoy es que lo resolvamos integralmente, toda Colombia y en particular la costa. Esa energía tiene una característica. Hoy es menos confiable de lo que quisiéramos, pero es limpia. Y es muchísimo más limpia que las matrices de los países que hoy en día han absorbido la producción china. Lo verán quienes nos acompañan en el informe, pero cuando miramos cuáles son esos países entre la producción que usa petróleo y carbón, son porcentajes altísimos, mientras que son porcentajes que se asimilan a los porcentajes con los que nosotros producimos energía hídrica. Es una competencia de burro amarrado con tigre, ¿me explico? Somos más limpios de bulto. Es más, para que se den una idea de la diferencia que enfrentamos, un carro eléctrico en Alemania contamina más que un carro que se alimente de gasolina y bioetanol o combustibles fósiles y bioetanol en Colombia. Porque al cargarlo en esa matriz de energía de Alemania, ya se están produciendo más emisiones que lo que produces aquí, alimentándolo con combustibles fósiles. En consecuencia, yo realmente creo que aquí hay una oportunidad gigantesca que requiere una convocatoria importante de todo este tejido productivo para que se sueñe en ser una región distinta. Y los alentaría a que vayan a México, vayan a Arizona y miren en ese desierto como de repente dijeron, vamos a ser los que hacemos semiconductores en el mundo. Y vamos a convertir esta universidad en el centro, el corazón de esa producción de conocimiento. Y ahí está. Querétaro, que decidió que se iba a buscar a Bombardier como empresa ancla para ser el centro de la producción aeroespacial en México. Y las demás llegaron. Y las apuestas, porque entonces todo el mundo dice, ah, no, pero es que eso es muy difícil porque yo no tengo. Ellos tampoco tenían. Y no fueron apuestas tributarias. Esa no fue la gran oferta. La gran oferta fue la de entrenar a la gente en lo que la empresa necesitaba. Y esa oferta la podemos hacer todos en nuestro país. Tenemos que querer. Así que con eso son las 7 de la noche. Muchas gracias. Para preguntas o como quieras manejarlo, Jairo. Gracias, Ana Fernanda. Muy, no solamente ilustrativa, sino estimulante tu presentación. Y mira qué casualidad que la pasada tertulia de Atarraya hace un mes fue justamente sobre las oportunidades que se abrían para Córdoba con ocasión de la apertura el año entrante de un puerto en el Urabá antioqueño cerca a Turbo que se llama Puerto Antioquia y que sitúa a Córdoba y particularmente a Montería como la ciudad intermedia más cercana de ese puerto. Entonces, en Atarraya estamos iniciando ahora un estudio sobre cómo se podría preparar el departamento para aprovechar esa gran oportunidad. Pero hago el comentario porque coincide completamente la premisa que estamos trabajando con la conclusión que tú acabas de presentar hace un momento. Y más aún, en el tema de energías, en el foro que hicimos hace un par de meses también se destacó la oportunidad para el departamento de Córdoba en energías renovables. Después de La Guajira, es el departamento con mayor potencial según unas adjudicaciones que se hicieron a comienzos de año. Entonces, sí parece que se estuvieran alineando los astros para poner a Córdoba en un momento histórico que puede representar un hito en su desarrollo siempre y cuando esos retos enormes que tú has descrito en materia de capital humano, entre otros, se puedan sortear con acierto y con oportunidad. Entonces, súper pertinente tu mensaje. Mil gracias por la presentación. Vamos a dar curso a unas preguntas, empezando con Kelina, que ha levantado la mano. Adelante, Kelly, por favor. Gracias, Jairo. Un saludo. Hola, Ana Fernanda, ¿cómo estás? Un placer saludarte la tarde de hoy. La verdad es que siempre es un placer. Yo quisiera, pues, primero agradecerte por el espacio.
y destacar un mensaje muy fuerte, muy importante que creo que debe permanecer en la mente de todos porque la competitividad es una excusa para hablar, por supuesto, pero creo que al final el mensaje más importante que nos mandaste el día de hoy es que en gran medida el logro, el alcance de esa competitividad no estrictamente depende del sector público, del sector privado, como muchos creemos, sino que depende de nosotros mismos, de nuestra capacidad de poder comunicarnos, de poder entendernos en el marco de referencia, de poder incomodarnos a tener esas conversaciones difíciles en particular y creo que eso es muy valioso porque eso da fe de tu alta capacidad de liderazgo. Creo que es un mensaje muy valioso que debemos de destacar. Yo quería consultarte de cara a este valioso diagnóstico que nos ofrece del departamento, cómo están funcionando las comisiones o estos comités regionales de específicamente del departamento de Córdoba. Si existe, cómo funciona, qué tanto se articula con el Consejo Privado de Competitividad, cómo es esa relación y cuál es el... Miren, todos los departamentos tienen comisiones regionales de competitividad. cómo- Nosotros trabajamos con todas las comisiones regionales. Lo que pasa es que el nivel de efectividad de dichas comisiones varía. Y si me preguntan de qué variable depende la varianza, perdónenme la redundancia, depende del tipo de participación que tengan del sector privado. Y lo que yo encuentro es que los departamentos donde hay más participación, un sector privado más metido y poderoso, es curiosamente los departamentos que ni siquiera necesitan la Comisión Regional de Competitividad. No sé si me explico. Entonces, existen, funcionan, pero yo creo que estos son espacios que todavía tienen una idea de que quien va a liderar esto es el sector público. Y esto no lo va a liderar el sector público, y no lo digo por mal del sector público, ni más faltaba. Pero es que los dueños y dueñas, lastimosamente las dueñas son menos, pero los dueños y dueñas del capital son las personas que tienen que hacer la transformación. Esto requiere de apuestas productivas. Esto requiere de un capital humano que diga, durante muchos años fuimos ganaderos, ahora nos vamos a ir a buscar la industria de los microchips. Ahora nos vamos a ir a buscar, por ejemplo, les cuento que hace PSP, que es Luis Arango, es la persona es nuestro líder empresarial en este esfuerzo en nearshoring, hace válvulas de PVC. Y hoy en día es líder en el mercado de México y tiene una participación importante incluso en el mercado del sur de Estados Unidos y en el norte no, porque resulta que, pásmense, en invierno el PVC se congela, entonces no puede haber cosas de PVC en los países más al norte. Pero que una empresa colombiana con sede en Pereira esté compitiendo en México y que le gane al producto chino, que es bastantes veces más barato, está en Pereira. No es que fuera el centro industrial de Colombia, ¿sí me explico? Pero fue una apuesta y ganó. Esa fábrica es colombiana. Ahora nosotros podemos irnos a buscar fábricas de otro lado. Esto requiere un compromiso sí importante. Yo creo que las gobernaciones van a ser muy importantes. De hecho, parte de lo que nosotros estamos haciendo es que y se los digo un poco aleatoriamente, escogimos los departamentos dentro de los cuales está Córdoba, dijimos, estos gobernadores no los queremos llevar a México, porque están demasiado cerca a Puerto Antioquia. Y voy a decir una cosa regionalista, pero si los paisas dicen que van a sacar ese puerto adelante, lo van a sacar adelante. Y les voy a decir exactamente lo que les dije en mi foro de ProAntioquia que estuvimos presentando el índice departamental, estuve la semana pasada. La tarea de Antioquia no es ser competitivo para Antioquia, la tarea de Antioquia es ser la puerta a la competitividad del país. Puerto Antioquia debería ser el gran jalonador de una parte importante de este tejido. Santander, Antioquia, Córdoba. Entonces, no lo queremos llevar a México porque queremos emocionarlos. El gobernador de Querétaro no es, si saben, un extraterrestre. Yo estuve en Guanajuato, fue la experiencia que yo conocí. El gobernador de Guanajuato que hizo la apuesta, o sea, no el vigente, sino el que hizo la apuesta, pues es un señor, entre otras cosas, es un señor bien mexicano, sí saben, o sea, de novela mexicana, bigote y tal.
Sencillamente tuvo la visión y dijo, por aquí me voy a meter. Y los parques industriales que yo conocí en Guanajuato son la locura. Con unos ferrocarriles, la locura, pero ese ferrocarril es privado, no es público. Entonces, yo creo que hay una comisión, hay que aprovecharla, pero los privados tienen que ir a tomarse la comisión. Porque mientras estamos esperando que haya un plan, etcétera, pues les digo, estamos en el momento en el que México está perdiendo mucha capacidad porque con todo este lío de la independencia judicial, pues está siendo difícil lo que viene para México. Nosotros tenemos una oportunidad gigantesca para aprovechar aquí. Tenemos personas en el país que saben un montón de esto. Martín Ibarra, por ejemplo. Martín Gustavo vive de esto. Yo creo que él por la noche se acuesta con una pijama que dice I love nearshoring. Armar misiones. Nosotros, como les digo, pues lo que estamos esperando es llevarnos a algunos de los gobernadores o por lo menos si no traerlos aquí a Bogotá que conozcan a Jorge Acevedo, que fue la persona que desarrolló uno de los modelos de producción, que es el modelo de Guanajuato. Muy, muy impresionante en todo caso, pues distinto al de Querétaro y Monterrey, pero muy impresionante, para que veamos cuáles son las formas en las que esto puede ocurrir. Yo creo que en ese sentido tienen ya el vehículo, la comisión ya existe, pero tienen que darle peso empresarial. Yo hago esta presentación del índice departamental en muchas comisiones regionales de competitividad y les digo, indefectiblemente, yo siento que a medida en que me voy yendo a departamentos que están un poco más abajo en el ranking de competitividad, me encuentro con me encuentro con gremios, pero no con empresas. Y resulta que es que, pues, al igual que yo soy un empleado. Yo no soy dueña del capital. Yo necesito ahí a los dueños del capital, porque esta apuesta es de ellos. Y si ese capital tenía 4 patas y cachos y orejas, perfecto, pero ahora tenemos que soñarnos con otro capital, porque es una oportunidad demasiado grande. Geográficamente es demasiado patente como para que no la aprovechemos. Gracias, Ana Fernanda. ¿Qué otra pregunta o comentario hay con relación a la intervención? Hola Jairo, ¿cómo Hola, estás? José. Adelante, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ana Fernanda? ¿Cómo vas? Hola, José, ¿cómo estás? Yo quería hacer una pregunta porque hubo un dato que a mí me generó una especial atención y es la escasez de talento pertinente a la cual te referías. Luego, mi pregunta está muy enfocada a esas principales acciones, estrategias que han funcionado tal vez en otros territorios que se pueden implementar entre el público, privado y las universidades e institutos para armonizar de una mejor forma ese balance entre la demanda real de conocimiento, de capacidades, de habilidades que requieren las empresas y la oferta que realmente está saliendo de las mismas que definitivamente no está respondiendo a eso. ¿Qué nos puedes decir, Ana, alrededor de eso? ¿Qué ha funcionado en algunos otros territorios? Entonces, nosotros estamos muy apostados a una cosa que se llama el modelo de educación dual, que ha funcionado en otros territorios, sobre todo el mundo. Este es el modelo que tiene países como Alemania y como Suiza. Nosotros todavía no regula, digamos, el marco legal no sirve todavía todo lo que queremos, pero estamos convencidos que podemos ir haciendo y que más vale la ley después no, nos acoja, dijéramoslo así. Y eso implica primero que las instituciones de educación superior hagan una apuesta por la educación técnica y tecnológica, por tener politécnicos o institutos, en fin. En otras regiones nosotros estamos haciendo un piloto en el Valle, pero aquí, por ejemplo, en Bogotá tenemos muchas apuestas de formación técnica y tecnológica también, varios politécnicos, una universidad que se llama la Uniempresarial, en fin. ¿Yo con quién hablaría? Con las técnicas y tecnológicas que lo están haciendo y con las que tienen tasas de empleabilidad muy alta. La Minuto de Dios, por ejemplo. Para entender cómo es que tengo que medir cuál es mi oferta, porque ahí estamos atrapados en lo que los anglosajones llaman un catch-22.
Entonces, y voy a ser políticamente incorrecta, sé que esto está quedando grabado, pero es que si no, no me voy a hacer entender, perdón. Esa manito es porque yo soy la manito por acá. Yo tengo un montón de muchachitos que entonces dicen, es que yo quiero ser abogado porque entonces ese es el sueño de mi mamá o ese es el sueño de mi papá y no sé qué, y no sé qué más. Y entonces como hay la demanda, entonces las instituciones dicen, pues yo tengo que ofrecerlo porque además si no lo ofrezco, ¿cómo, cómo me financio? Quiero que se den cuenta del siguiente reto y es que cuando les hablo, este dato no se los di, pero se los voy a dar, a ver si a ustedes les impresiona tanto como a mí. En 2024 la tasa de natalidad en el primer semestre cayó 15%, de primer semestre del 24 al 23, 15%. En 2023, esa misma comparación te lleva a una caída del 9%. Los 8 años previos, si haces un promedio de las caídas, te daba 1,2%, lo cual quiere decir que en 2024 multiplicamos por 15 la caída en la tasa de natalidad. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque todas las universidades, todas las instituciones educativas en este momento tienen un problema de sostenibilidad financiera, el macho, porque no hay muchachitos para educar. Entonces tenemos que repensarnos. Entonces toda esta comunidad de instituciones de educación que tengan en la región, y cuando me refiero a la región no me refiero solo a Córdoba, me refiero a la región, hay que sentarlas a la mesa. Y la fundación puede ser un gran convocante en eso y es decirles, bueno, traigamos a la Minuto de Dios, que además yo creo que debe tener presencia, a ver qué funciona. Aliémonos, en lugar de andar compitiendo, aliémonos para ver cuál es el capital que necesitamos. Miren, en desarrolladores de software hay un proyecto, por ejemplo, que tienen en Santander que se llama Campus Land. Les enseñan desarrollo de software, inglés y lo que se denomina habilidades blancas. Blandas, que yo detesto ese término, pero pues creo que me entienden más si les digo eso y no si les digo que habilidades socioemocionales que son las que importan para la vida. Eso es lo que les enseñan. Y estos muchachitos, la tasa de empleabilidad era algo así como el 78%, una cosa loca. Nosotros les podemos además dar, como cuando quieran, ejemplos de éxito en ese tipo de formaciones. En habilidades TIC sería mi primera escogencia. Necesitan tener instituciones que hagan técnicos y tecnológicos enfocados en habilidades TIC, que son capacidades que se necesitan en todo el país. Pero claro, parte del punto es que ojalá pudiéramos hacer esto de la mano de una apuesta productiva. Porque si el tejido empresarial no es tan denso, pues lo que me acaba pasando es que ese talento se me va a otros lados. Yo personalmente soy una gran creyente de que ojalá Colombia se polinizara para todos lados, porque así nos dejamos de creer súper chéveres porque somos caleños o súper chéveres porque somos paisas o súper chéveres porque somos de Montería y entonces bailamos mejor porro que los demás. Eso nos está haciendo daño, aunque sí bailan mejor porro que los demás y nosotros bailamos mejor salsa que todos los demás. Eso es una verdad, no, pero nos hace daño cuando no pensamos en trabajar juntos. Entonces, nosotros les podemos contar quiénes son esas instituciones que están haciendo apuestas de formación en capacidades técnicas y tecnológicas, que están teniendo unos muy buenos resultados y que se van ajustando. ¿Sí sabes? O sea, que es una parte de los problemas que tenemos aquí, es que cada cosa con el Ministerio de Educación se demora una vida de un joven y otra. Entonces, pues, no nos rinde, pero sí tenemos apuestas donde ya vemos resultados y se pueden sentar con ellos a entender qué están haciendo y qué están haciendo bien y tratar de o emular eso en la región o que la región, entendida, repito, no como el departamento, sino como los departamentos aledaños, use ciertas habilidades. A mí me parece que un mango bajito es Santander. Yo aprovecharía esos centros de formaciones que tienen en Santander para ver cómo se aprovechan en Córdoba. Yo realmente esta idea de que cada departamento tiene que tener todo un tejido universitario y todo, pues no le hallo sentido. Me parece que especializarnos es una buena cosa y de nuevo, pues cuando quieras, Jairo, nosotros te mandamos. Jessica Fernández es mi investigadora que se especializa, uno, en educación y mercado laboral y dos, la que lidera el proyecto de educación dual en el CPC. Gracias, Ana Fernanda. Sin duda lo vamos a buscar. ¿Qué otra inquietud hay con relación a lo que venimos comentando? Jairo, Dale, Rogelio, adelante. cuando ya Ana Fernanda estaba hablando de la educación superior, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo en que debe diversificarse para las técnicas y tecnológicas, los programas, ¿no?
Y por eso es conveniente, y ya lo está haciendo Atarraya, divulgar más estos índices en las universidades, en este caso, pues en las universidades de Córdoba, ¿no? Yo soy muy optimista por cuando Ana Fernanda presenta este tipo de índices, pero mi optimismo a esta edad no es lo mismo que el optimismo a un joven de 25 o 30 años. Y por eso pues hay que resaltar un poco más o hacer énfasis en que este tipo de charla pues se presenten en las universidades de Córdoba. Pero también quiero resaltar un detallito con relación a las universidades y a su ingreso. Ana Fernanda hablaba también de problemas de la natalidad, porque ya las universidades pues están preocupadas por el número de estudiantes que se matriculan. Pero veamos un elemento. En, en Montería o en Córdoba, pues las universidades privadas, perdón, los colegios privados, hasta hace pocos años, siempre obtenían los mejores puntajes en Saber 11. Ahora los colegios públicos están mejorando bastante. Muy bien esa mejora. Pero ¿qué sucede al interior de los colegios privados? Que ya el IFES, la prueba, no es requisito para ingresar a las mejores universidades. Las universidades están aceptando a los estudiantes de los colegios privados mucho antes de la presentación de la prueba del IFES. Entonces ya los jóvenes de estos colegios privados no están interesados en tener un buen puntaje en las pruebas del IFES. Pero ¿qué pasa con los estudiantes de los colegios públicos? Ellos todavía sí tienen mucho interés en obtener un buen puntaje. ¿Por qué? Por las becas. Ellos aspiran a tener unas becas y saben que el puntaje de la prueba del IFES pues va a ayudar bastante. Entonces no es que los colegios privados pues tengan un menor aprendizaje que los de los colegios públicos, sino que este fenómeno de las pruebas del IFES, y el IFES debiera reflexionar sobre esto, eh, aplicando las pruebas en el grado décimo, o no sé, alguna alternativa puede haber, pero ya los colegios privados, en los estudiantes de colegios privados, pues ya no están interesados en el IFES. Pues Rogelio, yo creo que ahí puede haber algo de eso, pero yo creo que el porcentaje de alumnos que hoy en día son evaluados por sus notas y que además son capaces de entrar a una buena universidad con las notas no es tan alto. Lo digo pues como de los procesos universitarios que yo conozco más o menos de cerca, eh, y veo y de ver a los compañeritos de mi hija. O sea, 3/4 de los compañeritos de mi hija no van a entrar a la universidad con esas notas con las que van saliendo. Entonces, puede haber algo, pero yo creería que vale la pena indagar cómo son esos porcentajes. Me encantaría decirte que si yo tengo la composición, pero no la tengo. Pero yo creo que esos mecanismos de ingreso a través de las notas de los 2, 3 últimos años todavía no son tan masivos como para que explique la diferencia, pero me parece interesante indagar a ver qué logramos averiguar y si encontramos algún dato interesante les contamos. Bueno, María Fernanda y todos, con el fin de ir cerrando y concluyendo esta interesante charla, has dejado unos mensajes que son muy relevantes. Por ejemplo, la barrera para construir consensos y ponernos de acuerdo, inclusive eso a nivel local, a nivel departamental, está presente. Entonces, convocar y movilizar en torno a estas causas es todo un reto desde lo territorial, la construcción de confianza y de capital humano, por supuesto, y ser muy conscientes de las oportunidades de Córdoba de cara al mundo para su inserción decidida en la economía global. Creo que ahí hay unas grandes oportunidades, como se ha demostrado, y Atarraya y toda la sociedad vibrante pues, del departamento debería ser muy consciente de esa gran posibilidad que se abre al departamento, porque lo que no se entiende es cómo un departamento con esa ubicación geográfica tan privilegiada tenga
cifras de competitividad tan precaria y en general de desarrollo humano. Es un contrasentido porque si uno mira cualquier mapa en el mundo, los ciudades y departamentos o provincias cercanos al mar son los que deberían desarrollarse más rápidamente. Entonces, acá hay una gran reflexión. Mil gracias, Ana Fernanda, por tu generosidad, como siempre, con Atarraya, con el departamento. Por supuesto que seguiremos hablando para ver cómo le damos pues curso a todas estas posibilidades y en nombre de toda la fundación y de los participantes, reiterarte los agradecimientos por tu presencia esta tarde, a todos también por su asistencia y esperamos vernos en una próxima ocasión. Mil gracias, Ana Fernanda, y un saludo muy Gracias, cordial Jairo. para todos. Gracias a todos y muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. igualmente. Bien. Hasta luego. Muchas gracias.